Muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Vamos a tratar en esta ocasión todo lo que está relacionado en el momento, en las circunstancias actuales, con la economía dominicana. José Lois Malcún, anterior administrador, gobernador del Banco Central, economista de fuste, escritor económico, nos acompaña hoy día y le agradecemos que esté nueva vez con nosotros. Don José, gracias por estar acá. El Banco Central nos ha entregado el informe de que a junio de este año, por ejemplo, nuestra economía presenta un crecimiento de un 5.6%. A partir de ese dato, me gustaría que usted nos dé la orientación, su opinión, de si se perfila que en lo que resta del año, viendo sobre todo el panorama internacional, pudiéramos quedarnos en ese crecimiento o, en caso contrario, si pudiera incrementarse el mismo. No, mira, ya creo que salió el informe a julio. Creo que salió publicado hoy que da una tasa de 5.5, bajó creo que un punto porcentual. Una décima de punto, o sea, de 5.6 a 5.5. Bueno, eso es un buen indicador porque mis predicciones eran que los últimos meses del año la economía debería caer un poco más rápido, dado de que la política monetaria ha subido casi 475 puntos, las tasas de interés, o sea, de 3% que estaba en la pandemia a 7.75, eso va a pesar fuerte en crédito. Y ha sido rápido porque a esos 450 puntos es tomando como referencia noviembre. Noviembre, fue primera vez. Entonces se supone que la economía en algún momento va a comenzar a contraerse. Eso es inevitable. Que no se esté contrayendo todavía como debería contraerse, es porque todavía los créditos o los bancos no han reflejado la tasa, esa tasa de 7.75. O sea, hay créditos que todavía se están dando o pagando a tasas que vienen de un año atrás, pero cuando ya comiencen a ajustarse las tasas, pues que hay un desfase entre el momento que el Banco Central sube la tasa de política monetaria y el momento en que los bancos comerciales la aplican, hay siempre un desfase de unos meses. Entonces, en algún momento aquí el crédito se va a poner muy caro y eso va a frenar la economía, eso no se equivoca. Y bueno, la idea es correcta. ¿Cuál es la idea de todo eso? Bajar la inflación. Porque ¿cuál es la función de un banco central? Mantener una inflación dentro de un rango meta de 0 a 4%. En este momento, y vuelvo a junio porque no tengo el informe que usted indica del día de hoy, a junio 9.48%. Exactamente. No sé el de julio, pero está todavía 9.40 y pico, o sea que está muy alta. Entonces la función de un banco es esa, de un banco central, la primera función. De manera que yo entiendo que mientras los meses van pasando, la economía va a tener que ralentizarse, o sea, va a tener que comenzar a bajar. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar este año? Bueno, si estamos en 5.5 a agosto, a julio, 7 meses, yo siento que vamos a cerrar un 5, 5.2, 5, CEPAL prevé 5.3. Puede ser, 5.2. ¿Y la inflación por debajo de 2 dígitos? Sí, pero alta. 9 y pico es alto todavía. No creo que va a bajar mucho más de, digamos, de 9. Ojalá baje a 8.8, 8.7, pero va a ser, no sé, va a ser difícil. Le pregunto, ¿usted piensa que hay alguna iniciativa que no se haya puesto en práctica y que usted desearía se aplique para poder incidir en que la inflación pueda reducirse más
de lo que han tratado las autoridades económicas de hacerlo? Internamente no, porque como sabemos, la inflación no es una inflación producto de una crisis interna. Es una inflación importada. O sea, bueno, que producto importada de una crisis. se entiende que importada en parte, porque hay una inflación normal, bueno, que nosotros tenemos año por año. Normal, sí, de 3, 4, pero estamos hablando de 9. Entonces, mientras los precios de la commodity o el precio del petróleo está como está, eso se va a seguir reflejando en tasa, ahí no se puede controlar eso. Lo que hace el gobierno, congelar los precios de los combustibles, poner arancel cero a las importaciones de 60 y pico productos para ver si eso se refleja en los precios. Y las ayudas sociales directas, eso es lo que están haciendo todos los países. En esto no hay magia. O sea, nadie está haciendo nada que tú digas, mira, estos son los que hay que imitar a este país que está haciendo tal cosa. Todos están haciendo exactamente lo mismo. Y en ese aspecto, un ingrediente de un actor que aparece en el escenario hace apenas unos días, que es el posible incremento en los salarios, ¿qué podría traer como resultado de que se concrete esta intención? Que sale la iniciativa por parte del empresariado, o sea, uno se sorprende un poco que haya sido a partir de ahí, y no de los sindicalistas o del gobierno. Bueno, porque ellos saben que eso es un tema que va a venir, es un tema que tiene que comenzarse a discutir. Ya el Ministerio de Trabajo convocó para, creo que era hoy o mañana, pero se canceló porque precisamente el empresariado, la cabeza no asistió, fuera del país, algo así. Hay que hacer, mira, el poder adquisitivo el año pasado, según CEPAL, cayó un 10% en el 2021 y tuvimos una inflación de 8.5. Este año, ¿por dónde va la inflación? Está promediando casi 9,5. Promediando. Eso quiere decir que el poder adquisitivo, digamos a diciembre o noviembre, octubre de este año, va a estar 20% menos. O sea que la gente ha perdido mucho el poder adquisitivo, mucho. Claro, hay compensaciones con mayor remesa que han estado entrando, eso balancea un poco a los que tienen la ventaja de recibir remesa, pero definitivamente hay que hacer un aumento de salario. Y eso va a tener que discutirse con cuidado, consensuarse, porque también si se exceden en eso, bueno, puede haber un impacto en el empleo, haya despidos. También tú tienes que cuando aumente el salario saber que tú vas a aumentar dos cosas. Va a aumentar la seguridad social. 3 cosas, la pensión, la salud y la cesantía. Porque aquí estamos pagando doble tributación. Aquí se pagan 3 cosas, lo cual es inaudito, es absurdo. Entonces, cuando tú subes, si tú vas a subir el salario 15%, una MIPYME no aguanta eso. Tú tienes que estratificar quiénes pueden subir tanto, como se ha hecho siempre. Las grandes empresas tienen un nivel de aumento de tanto, las medianas y después las microempresas. Pero tiene que haber un aumento salarial porque si no, va a haber un aumento de la pobreza. Y si hay un aumento de la pobreza, el gobierno va a tener que buscar más dinero para ayudar a más gente, aumentar las asignaciones de los programas que tiene, ¿cómo se llama? Que asigna 1.600 pesos mensuales, tendrá que subirlo a 2.000, supérate, ¿no? El programa Supérate y otras cosas más. En fin, pero subir el salario presiona los precios, porque va a haber más demanda. Y lo que te está tratando es contraer la demanda, ¿no? Lo que está tratando de hacer la política monetaria es encarecer el dinero para que haya menos crédito para consumo, para lo que sea, incluyendo inversión, y contraer la demanda. Si tú la contraes, se supone que los precios bajan, pero al aumentar los salarios, la demanda aumenta. Todo depende, digamos, eso es un trabajo que hay que discutir con mucho cuidado. Todo depende de los montos, que se va a aumentar el salario, los niveles, a quién se le va a aumentar, si es el salario mínimo o va a subir más del salario mínimo.
¿El gobierno estaría incluido también? No este año. Ya. Este año no puede. El gobierno no estaría incluido ahí. Presupuestariamente no está no está contemplado eso. Eso sería para básicamente el sector privado. Entonces, podemos decir que esta situación económica que estamos viviendo en República Dominicana va a afectar lo que resta el periodo actual de gobierno. La situación se va a complicar el año que viene. Si no hay una solución al tema del conflicto bélico de Ucrania y siguen los problemas de las alzas de precios, problemas de la cadena de suministro, los fletes subiendo, los alimentos subiendo. El año que viene tú tienes que primero proyectar un crecimiento mucho más bajo que este año. Yo entiendo que la proyección del año que viene, si llegamos a un 5%, es un milagro. Tiene que proyectar probablemente un déficit fiscal mayor al de este año. El de este año fue un 3%, pero ya el presupuesto nuevo lo sube a 3.6. El presupuesto que mandaron al Congreso para modificando el de este año, eleva el déficit a 3.6. ¿Qué significa ese 0.6%? 40 mil millones más. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás asignando, gastando una cantidad enorme de recursos, congelando los precios de los combustibles en una serie de todos esos programas sociales que se elevan a unos 65, yo calculé 65 mil millones más, que no estaban en el presupuesto. Entonces tiene que aumentar el déficit. Y gracias a Dios que va a ser un 0.6, de 3 a 3.6. Calculando, vamos para que la gente entienda, un 1% del PIB, vamos a decir que son 60 mil millones, un 1%. 3% estaba supuesto a ser el déficit, que eran 175 mil millones este año. Pero va a subir a 3.6, que son como 40 mil millones el déficit. Pero gracias a Dios que los ingresos han aumentado en casi 40 mil millones o 35 mil millones. Porque si los ingresos no hubieran aumentado, el déficit se hubiera tenido que aumentar aún más, a un 4%. Y eso ya no es bueno, porque 4% es muy alto. 3.5 es manejable. Eso es partiendo de que la deuda pública no aumente. O sea, la relación en valor absoluto aumenta, pero en términos del PIB se mantenga en 46, 47% del PIB. La deuda del gobierno central. Ese es un objetivo importante. Pero el director de presupuesto indica recientemente que para completar el presupuesto de este año se va a necesitar alrededor de 60, 70 mil millones, no sé si equivoco la cifra, pero se iba a necesitar una gran cantidad. Pero no con deuda. No con deuda. No. La deuda, el financiamiento neto, lo que le llaman financiamiento neto, que es lo que tú pagas más lo que tú recibes, es alrededor de 2 mil millones este año. Pero como el crecimiento va a ser un 5%, la relación deuda-PIB se va a mantener baja, no sube. Porque lo que miden los organismos internacionales no es lo que tú debes, sino la capacidad. Sino tu relación con el producto, con el PIB. Porque lo que te permite pagar a ti es tu riqueza, es lo que tú produces. El manejo macroeconómico del equipo económico del gobierno ha sido prudente en esta situación. Ha sido austero, bastante austero, porque aquí se ha controlado mucho. Primero, ha habido un ahorro significativo en los gastos, los dispendios, que era una de las cosas más escandalosas que se veían en años anteriores, ¿no? Con gastos de todo tipo, viáticos, viajes, todo eso se ha controlado. Después la corrupción, yo no digo que no hay corrupción, pero aquí la corrupción representaba cerca de 0.8% del PIB o 1% del PIB, y eso lo dijo el Banco Mundial, no yo. En momentos en que ocupamos el segundo lugar. Hablando de miles y miles de millones. De millones. Entonces hoy eso en gran parte se ha controlado, eso lo sabemos, nadie puede negar eso. Nada más un ciego o un tipo que esté fuera
Fue- Bueno, anyway, todos esos factores han ayudado a mejorar lo que es la calidad del gasto. O sea, aquí ha mejorado mucho la calidad del gasto. Por el lado del Banco Central, yo creo que se ha hecho un manejo prudente de la política monetaria. Hay un equipo muy bueno, una junta monetaria de economistas muy prominentes ahí, y yo creo que la política monetaria se ha manejado muy bien. El sistema financiero está sólido. Debemos sentirnos orgullosos de eso, porque tenemos un sistema financiero, bueno, yo me siento orgulloso, porque a mí me tocó la gran crisis financiera, que tuvimos que intervenir bancos y todo ese caos. Pero hoy, gran parte de esa reforma que se inició hace 20 años, tenemos un nuevo sistema financiero más sólido. Nosotros tenemos, volviendo un poquito al Banco Central, unas reservas de 14.500 millones de dólares aproximadamente. El gobierno recibe estas reservas en 6.000 millones. Ese incremento se puede calificar 100% un logro o tiene una justificación específica de que tengamos tal nivel de reservas. Bueno, las reservas obviamente tienen mucho que ver con la entrada de divisas que tú hagas. Tú sabes que en el año de la pandemia hubo un aumento en el endeudamiento muy grande, ¿no? Hubo que rebuscar recursos en dólares, grande cantidad de recursos. Después del año 2021, las remesas rompieron todos los récords. Fue increíble, ¿no? Las exportaciones también de zona franca han aumentado muchísimo. Realmente lo que es el sector generador de divisas, el año pasado en total, aquí entraron casi 34.000 millones de dólares en divisas, entre remesas, inversión extranjera neta, que fue más de 3.000 millones, exportaciones, incluyendo zona franca, turismo y, ¿cuál se me olvida? Son las 5, inversión, turismo, zona franca, remesa, falta otra. Son las 5 fuentes de ingresos en dólares o en divisas que nosotros tenemos. Minería. No, porque eso es exportación, ahí yo te lo Ya. englobo todo. Ahí te lo englobo todo. 34.000 y pico de millones entraron el año pasado. Bien. Turismo mencioné, ¿no? Sí, sí, turismo, bueno. zonas francas también. Mire, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos sobre el nivel de la deuda, que aunque ya usted de soslayo lo tocó, opinó de que este año no habrá necesidad de buscar más empréstitos, pero sí el nivel de deuda para que hablemos al regreso sobre ese aspecto. José Lois Malcún con nosotros en esta noche en la hora 22. Bien, las pausas siempre son interesantes. En la pausa apareció el quinto renglón de ingreso de divisas, don José. Sí, la inversión. Ya. Sí, porque estamos hablando, como te dije, de las 5 fuentes, que es turismo, remesas, zona franca, exportaciones, fuera de zona franca, obviamente, porque el Banco Central divide zona franca y exportaciones en general. Ya ahí va minería, el oro, las exportaciones de otro tipo, en fin. Pero las que son zona franca van separadas. Y lo que es la inversión externa. Entre todo eso, como te dije, llegaron unos 34.000 millones el año pasado, que es una cifra bastante buena para un país como el nuestro. O sea, estamos hablando de que somos un país diversificado. No estamos dependiendo, digamos, como Venezuela, de un producto como el petróleo, que era el 70% de sus exportaciones. Y otros países que dependen de 2 o 3 renglones. Nosotros estamos dependiendo de una variedad de sectores que están impulsando la generación de divisas. Y eso es bueno, porque por ejemplo este año se te está cayendo un poco la remesa, ¿no? Como es natural,
porque ya no hay todo ese dinero circulando que había hace un año, año y medio por la pandemia, pero está subiendo el turismo bastante. Y la inversión extranjera también es posible que supere lo que estaba previsto, 3.500 millones al ritmo que va. Entonces lo importante, lo bueno de eso es eso, que tú al tener cinco cosas diferentes que te generan ingresos, en un momento dado se puede caer una, pero sube otra y así, te permite mantener unos ingresos en dólares que garantiza unas reservas altas, 6 meses de importación hay ahí. Sí. Ahora bien, en todo ese panorama interesante que usted plantea, hay una situación que me gustaría saber cuál es su significado en la práctica. El incremento del peso, que anda alrededor de un 5% este año. Hoy yo compré dólares a 54. Entonces, ¿qué significa que nosotros tengamos un peso mes por mes en este año más fuerte frente al dólar? Mira, para algunos economistas y para el público, mucha gente del público en general, pueden pensar, ay, qué bueno, el peso se está sobrevaluando, se está fortaleciendo, eso quiere decir que la economía está fuerte, ¿no? Yo no. Yo creo que lo más importante que tiene un país, la fuente de recursos más importante que debe protegerse, se llama la exportación, no la importación. Y eso afecta a la exportación. Un peso sobrevaluado tiene un efecto negativo en las exportaciones. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. El turismo. En economía no todo es lo que aparenta. A veces las cosas aparentan que son muy buenas, pero no lo son. Eso, bueno, puede tener, pero no una sobrevaluación muy grande puede afectar las exportaciones y eso te reduce el ingreso de divisa. Y al mismo tiempo después se refleja en la tasa de cambio. O sea que es un círculo vicioso. Es como los salarios. Te dicen, bueno, mira, no podemos aumentar los salarios ahora porque entonces van a subir los precios suben. Sí, es verdad, hay un círculo vicioso. Aumento de salario, aumento de precio. Sí, pero tú tienes que por lo menos compensar a la gente de bajos ingresos. Aunque la inflación se come una parte de eso. Pero ese círculo vicioso, hasta que la economía no se estabilice y la inflación baja al 4 o menos, como era antes de la pandemia, ¿ok? Antes de la guerra, que tuvimos ¿cuál era la tasa de inflación? 3, 3,5, 4. Cuando lleguemos, igual que Estados Unidos, que era un 1, un 1,5, un 2, ahora está un 9. Entonces, cuando se estabilice, ya entonces, ese círculo vicioso se rompe. Pero ahora todo hay que manejarlo con cuidado porque hay que aumentar el salario, definitivamente. Especialmente los ingresos, el ingreso mínimo de los sectores de más bajos ingresos, hay que mejorarlo. Que puede tener un impacto en el precio, bueno, y puede tener un impacto en el empleo. Bueno, es posible que algunas empresas para compensar el costo de ese aumento puede que despidan algunos que otros empleados. Puede ser, todo tiene un efecto. Pero hay que hilar fino en eso y ver hasta qué punto ellos pueden aceptar un aumento salarial, me refiero a los empresarios, igualmente a las microempresas pueden aceptar un aumento salarial que no implique ni despidos y que no genere un impacto muy fuerte en los precios, ¿me entendés? O sea, porque ¿qué consume el que tiene ingresos bajos? El que tiene ingresos bajos consume lo que es la comida diaria, el plato dominicano, ¿no? Es muy raro que tú vayas al supermercado a comprarte un chillo que te cuesta hoy casi como si fuera oro, sí, oro molido. Todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo, o vas a comprarte. Entonces la gente lo que hace, lo que tiene niveles de ingresos bajos, generan menos impacto inflacionario por eso, ¿no? Pero tenemos arroz ahí para botar, una gran producción de arroz. O sea que, como te digo, todo depende de las negociaciones. No sé, hay que esperar que se inicien.
los tres, gobierno, empresas, patronos y empleadores. Ya. Y ahí determinarán cuál sería. Recientemente aumentaron un 24% todos los trabajadores de la construcción. Tú lo viste, un decreto del presidente. Hace un par de semanas, claro. El año pasado se aumentaron a varios sectores, se le aumentó un 15 y un 20% en el ingreso también. O sea que en realidad hay que hacer ese ajuste en este momento porque en los últimos meses ha sido muy duro. Y el incremento del valor de nuestro peso, de nuestra moneda, ¿cuál es el motivo? ¿O ha sido inducido? No, lo que pasa es que recuérdate que ahora mismo hay menos importaciones, han bajado algunas importaciones y ha entrado muchos dólares. El Banco Central tiene muchos dólares para influir en la tasa de cambio. O sea que si el Banco Central quisiera la pone 50 por 1. Ahora mismo. Ya, con la cantidad de dólares que hay. Claro, ha entrado mucha divisa. Y eso fortalece, obviamente, fortalece el peso dominicano, está fortalecido, no hay duda. ¿Seguirá fortaleciéndose a su modo de ver o habrá que intervenir en esta? Yo espero que el Banco Central en un momento dado, digamos, mantenga una tasa de cambio que de alguna manera, yo sé que tú me dirás, bueno, pero Marcún, tú deberías considerar que si tú consigues más maíz y más trigo y más leche y más aceite con menos dólares, tú deberías estar contento. Yo te digo, bueno, sí, está bien, pero no me lo lleve a un punto donde tú me vas a afectar las exportaciones que hace el país. O sea, no hasta ese punto. Ahí todo tiene que ser un equilibrio, porque si tú me afectas las exportaciones, me reduce el ingreso en divisa. Y al reducir el ingreso con divisa, después esas divisas te van a faltar para mantener la estabilidad del tipo de cambio. Pero usted piensa que de acuerdo a su experiencia y con lo que está mirando de la apreciación del peso, insisto en ese tema porque es interesante y no es usual en el tiempo que se ha extendido. ¿Usted piensa que las autoridades habrán de intervenir o por sí solo él se detendrá en su crecimiento, el peso? Bueno, todo depende. Puede ser, siempre el Banco Central ha tenido intervenciones en el mercado cambiario. Cuando hay una tendencia alcista, ¿qué ha hecho el Banco Central? Inyectar dólares e inmediatamente uno ve el resultado. Eso puede hacerlo al revés también, tú sabes, o sea, todo depende. Vamos a recoger ahora. Yo lo que digo es... Lo que pasa es que usted, le he preguntado 2 veces y usted no quiere dar ninguna receta, recomendación en ese sentido. No, mantener la estabilidad cambiaria a un nivel, porque yo no te puedo decir ahora mismo, mira, déjala en 55 por 1, o súbela a 56, o bájala a 54. Yo lo que estoy diciendo es, mantén una estabilidad cambiaria con un rango que no vaya en un momento dado a afectar las exportaciones. Ese es mi consejo. Porque la medida en que el peso se fortalece, eso afecta al exportador. Beneficia al importador, pero afecta al exportador. Eso es así. Así funciona. Yeah. Ahora, yo no te puedo decir cuál es la tasa ideal. Correcto. Porque eso todo depende. Yo creo que en algún momento las tasas van a volver a moverse hacia arriba. Eso es obvio. Eso no se equivoca. Todos los países de Centroamérica han devaluado su moneda, todos, excepto nosotros. Todos. ¿Por qué ha sido eso? Porque verdaderamente uno mira los partes de noticias internacionales y uno se da cuenta, he visto gráficos, de que las monedas en varios países han bajado. En Costa Rica va por un 3 y pico %, en Guatemala como un 2, el otro como en México, todo está devaluado, menos aquí. ¿Y qué ha pasado allá o qué ha pasado aquí? Bueno, aquí han entrado más divisas de las que han entrado allá. Hemos recibido más ingresos en dólares. Realmente el país, en estos últimos años, en estos últimos 2 años, vamos a decirlo así, yo te puedo decir que ha cambiado su imagen externa
La gente eso no lo va a percibir, es muy difícil que uno lo pueda explicar. Pero yo hablo con inversionistas, gente de fuera, personas, relaciones que yo tengo, y este país lo ven diferente. Aquí está la gente trayendo dinero e invirtiendo, inclusive en bonos y en emisiones que hace el Banco Central. O sea, está confiando en el país, porque están viendo que es otro país. Ha cambiado su rostro, su cara la ha cambiado, es una realidad. Lo dicen políticos, lo dicen empresarios, lo dicen inclusive norteamericanos, no estoy hablando que lo dicen dominicanos que viven fuera, ¿no? ¿Qué detalles? Y hasta amigos míos en Uruguay, amigos míos en Chile, donde viví casi 2 años, gente así, dice, oye, pero República Dominicana está de moda. ¿Qué detalles, qué factores ellos ven en bueno, ese la aspecto? imagen de la lucha contra la corrupción, los juicios que se están llevando a cabo, todos los anuncios que hace el presidente sobre transparencia, porque te voy a decir una cosa, aquí la popularidad de Luis Abinader no es tanto por su logro económico. Aquí la popularidad de Abinader tiene 3 factores. 1, la independencia del Ministerio Público. Es una de las medidas más extraordinarias que se ha tomado aquí los últimos, de la muerte de Trujillo. 2, la transparencia en los procesos de compra y contrataciones, donde aquí había un robo público. Aquí se robaba hasta para comprar un papel sanitario. Esa transparencia hoy ha reducido la corrupción al mínimo. No te voy a decir que es cero, porque cero no es ni en Suiza, ni en Holanda, ni en nada. Pero esa ha sido una de las medidas más importantes de este país. Y también la forma en cómo se está manejando la calidad del gasto, el quehacer público en general. Aquí ya ha mejorado considerablemente la calidad del gasto público. Ya no hay esa vagamundería, ese dispendio de estos bandidos que cogían un avión y hoteles que costaban $1.500 para dormir. Eso es lo que hacían. Y llevaban comitiva de 100, 40, 80, 100 gente. Eso era un desastre. Parecían países jeques de países productores de petróleo. Eso se acabó. Eso no existe. Entonces, eso la gente lo ve. Y a veces lo ven más de fuera que de aquí. Afuera se fijan más en eso que los de aquí. Y eso ha cambiado la imagen del país. Y esa confianza está generando buenos resultados. No lo vemos porque a veces pero si tú ves la cifra de cómo está ingresando aquí, mira el turismo, eso no es una casualidad. La gente está confiando en la seguridad. Hablan de seguridad. ¿Y tú crees que Cancún es más seguro que aquí? Ve a la playa del Carmen o a Cancún para que tú veas. Ahí el narcotráfico ha matado a un turista en plena calle. Aquí se ve eso en Bávaro o Punta Cana. No. La gestión de turismo es y ve a Jamaica. Jamaica es otro problema. Jamaica está en el top de las muertes violentas o crímenes por cada 100,000 habitantes en el año. Uno de los más altos. Ve a México, les digo, México no, ve a otros países de Centroamérica lo mismo. Y Colombia, bueno, tú sabes, yo creo que tenemos una gran ventaja y es esa, que nos quejamos sí de que hay inseguridad y la hay. Yo no te voy a decir que no la hay, pero hay que comparar primero para ver qué es lo que hay en otros sitios. No es fácil eso, ¿no? Y yo creo que la gente está viendo al país diferente y eso está ayudando tremendamente a que podamos pasar esta crisis quizás, porque va a venir una crisis, yo lo he dicho, va a venir una contracción de la economía. El 2023 va a ser un año difícil, no va a ser como este año. Yo te lo dije hace rato, el crecimiento va a caer, probablemente los déficits van a tener que aumentar otro poco más de lo que se previó. La inflación no va a bajar a un 4% el año que viene. La inflación va a seguir siendo alta. Yo, con suerte, si tengo entre un 7 y un 8, sería una gran cosa. Lo que todavía es alta.
O sea que es un año difícil, que tú no sabes lo que puede pasar. Entonces, todo eso, Europa está entrando en una crisis. Y si Europa entra en crisis, también entramos en crisis con la llegada de turistas, que merma la llegada de turistas europeos. Estados Unidos, gracias a Dios, es el que está mostrando mayor resistencia, porque aunque el PIB ha caído en 2 veces consecutivas, lo que se supone que estaría entrando en una recesión, hay pleno empleo. No hay desempleo en Estados Unidos. O sea, todavía la economía muestra mucha fortaleza y eso nos ayuda a nosotros. Y persisten en Estados Unidos las nubes de posible recesión. Persiste porque la FED, vamos a ver qué pasa con las tasas de interés ahora que publiquen. Si cede la inflación, si comienza a ceder y la FED aumenta la tasa otra vez en 25, 50 puntos, bueno, eso lo puede aguantar y si se mantiene ahí, yo creo que la economía de Estados Unidos difícilmente entraría en recesión. Pero si la inflación sigue alta y la FED acelera la subida de tasa, eso sí la puede llevar a una recesión. Y eso sí nos afecta. El petróleo ha retrocedido un poco. Bueno, claro, y ya en Europa se están tomando medidas. Por ejemplo, Alemania está usando carbón nuevamente, va a reabrir sus plantas nucleares, que yo creo que eso lo debió hacer desde hace tiempo. Alemania tiene plantas nucleares cerradas simplemente por protesta de los ambientalistas y cosas que están nuevecitas, listas para arrancar y alumbrar la isla nuestra 5 veces, esa planta nuclear. Entonces yo creo que hay que salir de la dependencia del petróleo ruso y el gas. Europa no puede seguir dependiendo de eso, porque Rusia va a seguir usando ese instrumento para presionar al Occidente. Eso va a ser así. Y eso nos afecta a todos, porque nos afecta a nosotros también, a América Latina, a Asia, a todo el mundo. Esos precios del petróleo están excesivamente altos, simplemente por eso, porque los suministros se están manipulando. Ya. Bien, vamos a hacer la última pausa. Venimos en breve con José Lois Malcón. Y vuelvo con el entremés. En la pausa uno toca diferentes aspectos. Don José Lois Malcún, el sistema eléctrico dominicano tiene una tendencia moderna, atractiva, de que, por ejemplo, nuestra matriz va camino a recostarse en porcentaje hacia el gas natural. Hace quizás 40, 50 años, sucedía lo mismo con el carbón. Yo quiero su opinión en ese aspecto, que nos estamos yendo por el gas natural, bueno, que para generar energía eléctrica. Tú sabes que hay unos compromisos firmados por todos los países del mundo respecto a reducir las emanaciones de carbono, de mejorar el ambiente, y en gran medida el gas natural es evidentemente el combustible más benévolo con el medio ambiente. El carbón es tóxico, el carbón causa muchos daños al medio ambiente, igual que el petróleo. Yo creo que, claro, no solamente es gas, también tenemos otras fuentes como la eólica o la solar, que Europa, por ejemplo, está lleno, hay millones ya de torres que mueven hélices para producir energía eólica. Aquí estamos incursionando en eso, yo creo que el país puede, pero a mí me parece que eso tiene mucho que ver con las metas de ambientales que nosotros nos comprometimos, todos los países del mundo, y que, tú sabes, yo no quiero ser ni estar de un lado ni de otro, de que el medio ambiente
vamos camino a destruir la tierra y a causar desastres naturales que inimaginables, que bueno, que vamos a volver una era de hielo, una era de calor o derretimiento de los polos, subida de los mares, todas esas cosas. Yo creo que muchas de esas teorías son ciertas. Hay sus excesos también, porque hay ambientalistas que son fanáticos. Hay personas como que se fanatizan con el tema. Yo no. Ambientalistas ortodoxos. Sí, sí, sí. Radicales. Pero yo sí creo que hay que cuidar el ambiente, el medio ambiente. Igualmente el tema de los bosques. Pero tenemos una situación, don José, hace 2 años, 1 año y tanto, el precio del millón de BTU de gas natural costaba, supongamos, claro, estaba a 2, hoy está a 8. Sí, no, más que el petróleo ha aumentado. Sí, es cierto, porque tú sabes que lo que más suple ahora mismo Rusia, Europa, ¿qué es? El gas natural. Y ese recorte ha causado una presión en los precios muy grande. O sea, porque, mira, Gazprom cortó a la mitad los suministros de gas a Europa. No se sabe lo que va a pasar ahora en el invierno. Y el gas ha subido bastante, ciertamente, pero mucha gente está volviendo al carbón temporalmente hasta ver, pero el carbón también ha subido. También ha subido bastante. Todo ha subido, en fin, tú a veces no tienes mucho para dónde coger porque todos los combustibles han subido, todos. En fin, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que el cambio de la matriz de energía que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años, 25, yo no sé, 20 años, ha sido muy positivo. Depender cada vez menos del petróleo. Para mí fue un error lo de Punta Catalina, que debió haber sido de gas, para mí. Mira cómo está el lío con los desechos del carbón, que no saben ni qué hacer con él, que está causando muchísimos problemas tóxicos. Yo me inclino por el gas. Siempre he creído que es el combustible más limpio y es el combustible por el que nosotros debemos apostar. Quedándonos en el ámbito de la parte del sector eléctrico, los recursos que tiene que erogar año por año como subsidio a este sector el gobierno es una historia de nunca acabar. Yo le decía en tono de broma que lo que resta de siglo no habrá manera de evadir el subsidio a ese sector. Eso tiene el Fondo Monetario diciéndolo 20 años, 25 años, del 2090 por ahí ha venido diciendo, resuelvan el problema eléctrico, resuelvan el problema eléctrico. ¿Dónde está el problema? Un hoyo negro que se va ampliando. ¿Dónde está el problema del sector eléctrico aquí para usted? Bueno, hay 2 problemas con el sector eléctrico. Uno es pérdida de transmisión. Hay que mejorar la transmisión porque se pierde entre un 30 a 35%. Segundo, el robo de energía, que hay miles de casas, cientos de miles de casas que no tienen un contador y consumen luz. Hay casas que tienen aire acondicionado y no tienen ni un contador consumiendo luz, empresas que se roban la luz. Y aparte de eso, hay un subsidio cruzado donde tú pagas parte de la luz que le facturan a la familia de más bajos ingresos, ¿no? Consumen más de lo que pagan, entonces tú pagas la diferencia y está bien, subsidio cruzado que existe, pero hay una ineficiencia entre la compra de energía y la venta de energía. Y esa diferencia la tiene el gobierno, porque es un déficit que tiene la distribuidora, y eso cuesta 800 y 900 millones de dólares al año. Eso es, estamos hablando, señores, de una suma increíble. Entonces, comenzamos a ajustar la tarifa, pero tú viste la reacción todo el mundo protestó de que la tarifa, ¿cómo va a ser que la tarifa? Y es cierto que cuando tú tienes una inflación del 9%, tú dices, oye, aumentar tarifa ahora es duro, vamos a dejar eso para después, pero hay que ajustar la tarifa, hay que mejorar, están comprando creo 300,000 contadores, es un concurso que están haciendo,
Bueno, vamos a instalar contadores, vamos a mejorar la línea de transmisión, que ese es otro problema. O sea, hay que invertir muchos miles de millones de dólares en el sector eléctrico para tú poder hacer de ese sector. No es solamente hacer planta, construir nueva planta, sí. Hay que tener buena capacidad de producción de energía, pero hay que resolver problemas de distribución. Yo por eso digo siempre una cosa. Yo he apostado y he defendido siempre la privatización. Yo no creo en un sector eléctrico público. Mientras esa vaina esté manejada por el gobierno, eso no va a funcionar. Por falta de eficiencia. Que hubo una experiencia en el pasado que fue que se privatizó la distribución y que fue hasta cierto punto, para mucha gente fue, claro, fue una licitación que se hizo, donde hubieron 3 empresas nada más. Una de ellas fue la española esta, que se ganó la más importante, ¿cómo se llama? Unión Fenosa. Unión Fenosa, donde estaba hasta el rey de España estaba metido en eso. Eso no fue un proceso transparente. Yo digo que si bien eso fracasó y hubo gobierno tuvo que recomprarla, hay que privatizar eso. Mientras tú no privatices el sector eléctrico, tú vas a estar pagando 1.000 y 1.500 millones anuales de dólares para financiar la ineficiencia, porque ahí hay mucha ineficiencia también. Privatizar la distribución. La distribución y yo traer la transmisión. Lo único que yo no privatizaría sería la presa. La generación eléctrica mediante la hidroeléctrica. Yo tuve mucho problema con eso cuando Hipólito Mejía era el presidente. Yo me opuse radicalmente a recomprar la distribuidora. Y eso lo saben aquí todos los que estuvieron alrededor mío en esa época. Todos quienes tienen que saberlo. Saben eso. Me opuse, aunque yo sabía que esta gente cometieron muchas irregularidades, pero había otras vías para hacerlo. Y si tú ibas a romper contrato con Unión Fenosa, bueno, a otro concurso abierto y privatízalo. Esto para mucha gente me pueden criticar, me pueden decir que muchos enemigos me gané con esa declaración, pero bueno, ahí están los resultados. ¿Qué ha pasado? En toda la situación económica que vive República Dominicana, producto del COVID-19, producto de la situación internacional bélica, ¿dónde queda la necesidad y el sincerar lo importante que es para una economía como la nuestra una reforma fiscal? Bueno, mira, ese tema de la reforma fiscal, que yo he hablado mucho de eso siempre, es una necesidad número 1 que tiene este país. Porque nuestra presión fiscal ahora mismo está entre quizá la tercera más baja de América Latina, 14.5%. Entonces, tenemos que hacer esa reforma, una reforma integral. Ya se ha mejorado mucho la calidad del gasto, pero hay que mejorarla también más. Pero hay que buscar más ingresos, porque el país no puede, estamos creciendo, la población crece, la demanda de servicios crece. No es posible manejar un país con esos ingresos, con un 14% de presión fiscal. No es posible. Hoy sería necesaria la reforma fiscal aplicar. Hoy no se puede, tú lo sabes, no se puede hablar de una reforma este año, no se puede. Sin embargo, Biden la metió ahí en su supuesta reforma a los salarios, qué sé yo, que metió ahí unos impuestos. 400.000 billones de dólares. Impuestos. Entonces, a las grandes empresas, le metió impuestos, metió varios impuestos, y ahí se lo aprobó el Congreso. 2023 sería, pero entonces vendría... Para el 2023. Ya. Yo he dicho siempre que una reforma fiscal se puede negociar de forma gradual. Tú no tienes que hacer una reforma fiscal para, vamos a decir, necesitamos aumentar del 14 al 16% del PIB los ingresos, que no es nada.
pero son ciento y pico de mil millones más de ingresos. ¿De dónde lo vas a sacar? Bueno, vamos a ver de dónde lo vamos a sacar. Pero lo vamos a sacar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Vamos a quitar estos incentivos, que vamos a aumentar un poco aquí el ITEVI en algunos productos que no deberían tener ITEVI cero. Vamos a hacer tal cosa. Y tú diseñas un programa para aumentar 100 mil millones de pesos los ingresos. Pero tú no tienes que aplicar esa reforma para enero. Tú puedes decir, mira, en el 2023 vamos a hacer tal y tal medida para aumentar los ingresos en 25 mil millones o 30 mil. En el 2024, 35, 40 mil más. Y en el 2025 tú llegas a la meta ya de los 100 mil millones. O sea, gradualizarla. Usted siempre ha sido proclive a esa práctica. Claro, porque no se puede, el país tiene cada día más necesidad. Además, la reforma fiscal, ¿a quién ayuda? ¿A quién es? Si hay un gobierno que está manejando, antes decía, no, porque eso es para robárselo. Bueno, pero ahora nadie puede decir que una reforma fiscal que le va a dar más ingresos al gobierno es para robárselo. Para distribuirlo. Yo creo, es para distribuirlo y lo que se beneficia a la clase baja. Toda la reforma fiscal, la idea es generar ingresos de los que más tienen para distribuirlo entre los que menos tienen. Pero aquí se arman unos escándalos porque aquí la clase media grita más que los pobres, se oye más, tienen más poder de comunicación, de influencia. Entonces, y el gobierno dice entonces costo político. Costo político, hay elecciones ya dentro de un año y pico, nadie hace reforma en víspera de unas elecciones, pero tendrá que abordarse eso. Bien, cómo no. Señores, interesante el conversatorio que hemos sostenido con José Lois Malcún en esta noche, que lo ha mantenido a usted con los ojos bien abiertos y le agradecemos su sintonía. Gracias, don José, por su presencia. Gracias a ti por invitarme. Bien. Señores, otra entrega más mañana, Dios mediante.